En este vídeo vamos con 5 puntos indispensables para conseguir que tus producciones suenen profesionales y como esperas que suenen cuando estamos hablando de algo profesional. De todas formas, al final del vídeo, después de estos 5 consejos, voy a compartir contigo una reflexión que realmente es lo que más valor para mí tiene de este vídeo. Efectivamente, estos 5 puntos que te voy a decir son muy importantes y si los tienes en cuenta vas a tener un sonido profesional y como tú esperas, pero si escuchas lo que tengo que decirte después, creo que vas a aprender muchísimo más. ¡Vamos allá! Con el punto número 1 y el punto número 1 es la composición. No puedes intentar que una producción suene espectacular si la composición hace aguas por todas partes. Entonces, para conseguir un buen resultado es esencial que la canción esté bien. Dentro de este mismo punto tenemos que tener varias cosas en cuenta, como por ejemplo, qué estilo musical vamos a trabajar, cuáles son los clichés de este estilo musical. En metal, por ejemplo, unos buenos dibujos de bombo que acompañen perfectamente a las guitarras. En pop y en otros estilos más comerciales, por ejemplo, un estribillo que se quede mucho, que se repita varias veces durante la canción, una buena distribución de los elementos, coherencia entre instrumentos. Si por ejemplo hay una guitarra que está haciendo arreglos todo el rato a la vez que una voz principal, pues bueno, esto puede generar que el sonido sea turbio, poco definido, entonces puede ser más interesante crear una parte específica para que se entiendan bien esos arreglos y luego llevarlos a un segundo plano cuando estamos con una cosa más principal como por ejemplo la voz. Vamos ahora con el segundo punto que también es esencial y es la grabación. No podemos pretender tener un sonido profesional si no tenemos las cosas bien grabadas y obviamente bien interpretadas. Sí que es verdad que tenemos un montón de herramientas con las que vamos a poder editar y con las que vamos a poder afinar, vamos a poder corregir, vamos a poder afinar incluso acordes polifónicos con Melodyne, pero bueno, cuanto menos tengamos que tocar, muchísimo mejor. Así que es esencial la interpretación, pero también es esencial la elección de los micrófonos, la elección del entorno donde vamos a grabar, para que no haya resonancias que luego tengamos que estar corrigiendo y llevándonos parte del sonido importante de nuestro elemento a grabar. Así que este segundo punto sería tanto interpretación como grabación que estén en óptimas condiciones. Vamos ahora con el punto número 3 y es la referencia. ¿Y por qué traigo la referencia al punto número 3? Si normalmente cuando ponemos en práctica esta referencia es al final, cuando ya estamos casi masterizando. Pues porque la referencia es tan importante al principio como al final. Si tú quieres tener una producción que se parezca a algún estilo concreto o alguna canción en concreto, si partimos directamente de esa referencia, vamos a poder estar tomando decisiones acertadas desde el principio. Vamos a decir, vale, ¿qué tipo de sonido de batería tenemos aquí? Pues vamos a grabar la batería con los elementos para conseguir que se parezca más a la referencia. ¿Qué tipo de bajo? ¿Es un bajo sintético? ¿Tenemos el bajo abierto? ¿Tenemos varios instrumentos que están rellenando toda esta información de graves? Pues todo esto es esencial a la hora de ir componiendo y creando nuestra canción para que termine sonando lo más parecida a nuestra pista de referencia. Si tenemos una pista de referencia que está trabajando con sintes, instrumentos virtuales y luego nosotros estamos trabajando con guitarras, instrumentos grabados que no tienen nada que ver con los de la referencia, pues esto no va a funcionar seguramente. Sí, vas a poder adaptar un poquito el color, pero no se va a parecer ni de lejos a lo que tú tienes en mente. Así que las pistas de referencia son muy importantes trabajarlas desde un inicio, pero tampoco sin volvernos locos. Las pistas de referencia son eso, una referencia. Tenemos que tenerlas en cuenta, pero no continuamente estar haciendo A-B para intentar copiar algo que finalmente o se parece demasiado y tampoco nos va a gustar esto, o no se parece nada y no tiene ningún sentido esta referencia. Vamos ahora con el punto número 4 y el punto número 4 es algo esencial, el procesamiento. Sabemos que tenemos que comprimir nuestras pistas, tenemos que ecualizarlas, tenemos que poner reverb, tenemos que poner delay, efectos varios para generar profundidad. Todo esto es esencial trabajarlo, pero muchos lleváis esto al extremo. Es decir, poner compresores cuando no hacen falta, sobreecualizar cuando no hace falta, hacer limpieza cuando no hace falta. Si hemos tenido en cuenta el punto número 2, que es la grabación, muy posiblemente vas a tener que tocar muy poquito para que esa voz, por ejemplo, suene perfectamente. Si el ambiente es correcto, el micrófono es correcto, ¿qué resonancias vas a tener que controlar? Pues ninguna en realidad. Y si las tienes que controlar van a ser cosas súper sutiles. Y sé que muchos de vosotros tenéis por costumbre directamente hacer limpieza en todas las pistas. Coges la pista de voz y empiezas a hacer cortes, empiezas a hacer ¡ay, esta frecuencia aquí me resuena más! Igual te resuena más porque esa es la fundamental en ese momento. Y lo que estás haciendo realmente va en decremento de la calidad de tu canción. Luego es muy común encontrar, por ejemplo, elementos súper delgados que han perdido todas sus fundamentales. Porque precisamente esas frecuencias son las que más van a resonar y
más vamos a decir, bueno, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Y lo mismo nos puede pasar con los efectos. Si nosotros estamos trabajando una voz y ponemos una reverb, si la estamos escuchando totalmente fuera de contexto, es muy posible que esa reverb no vaya a ser la más acertada luego en el proyecto. Es muy importante tener siempre en cuenta todos los demás elementos, la canción. Con todos estos elementos estás haciendo un trabajo de mezcla, con lo cual tiene que todo cohesionar de forma correcta. Si tú estás poniendo una reverb a la voz, por ejemplo, que tiene un contexto muy concreto, que no tiene nada en absoluto que ver con el efecto que le has puesto a la guitarra o a otros elementos de la canción, pues luego todo esto no va a casar bien y va a generar unas sensaciones que no son las que buscas. Y vamos con el punto número 5, que es el mastering y el equilibrio que tiene que tener tu mezcla para que esta masterización, esta maximización, sea la más correcta y funcione de la mejor forma. Si tú tienes, por ejemplo, una mezcla que tienes muy desbalanceada, que tiene los graves muy altos, poco brillo, pues todo esto, si no lo llevas a un equilibrio, cuando tú por último trabajes esa limitación, es muy posible que no puedas conseguir limpieza y volumen. Seguramente llegará un punto que dirás, ostras, es que esto no puedo apretarlo más porque suena mal, suena feo, suena roto, o suena ahogado, o suena encajonado. Todo esto es esencial ir trabajándolo durante la mezcla para que en el máster no tengamos que hacer demasiadas correcciones. Pero aún así, normalmente tendremos que hacerlas y tendremos que llevar poco a poco nuestra mezcla a donde queramos. ¿Por qué digo poco a poco? Porque no está muy bien coger un ecualizador y decir, vale, pues aquí, venga, 10 dB para arriba por aquí en agudos, 12 por aquí, ahora tal, ahora cual. No, lo mejor es que hagamos procesos pequeños y que poco a poco nos vayamos llevando la mezcla al sitio. Siempre muy recomendable en este punto trabajar con campanas amplias para no estar generando otro tipo de problemas que podemos encontrar. Y por fin vamos a esta reflexión que quiero comentaros, que creo que es esencial cuando estamos hablando de sonido profesional, y es que muchas veces tenemos en cuenta que un sonido profesional es como el de tal o tal otro artista. Y esto no es así. Voy a contaros una pequeña historia, que me voy a ir inventando a tiempo real, para que quede más claro este concepto. Pablo es un adolescente entusiasta a quien le encanta la música. Continuamente está escuchando grupos, descubriendo otras bandas, todo le encanta, todo le flipa y sueña con convertir su trabajo en algo relacionado con este mundo y que esté en continuo contacto con todo esto de la producción, la mezcla, que tu trabajo sea escuchar música, para Pablo es el recopetín. Pues bueno, va creciendo, va aprendiendo a tocar algún instrumento, va mejorando sus habilidades con un equipo bastante modesto y decide un día ofrecer sus servicios a otras personas, con lo que empieza trabajando con colegas, ayudándoles con sus mezclas, ayudándoles con la colocación de micros, con vídeos que ha visto, se ha chupado tropecientos vídeos de YouTube y un montón de libros y tiene un montón de conocimientos de cómo colocar los micrófonos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Pablo va mejorando su técnica, sabe que le queda muchísimo por aprender, pero cada vez tiene más trabajo, graba más artistas y llega un momento en que uno de estos artistas pega el pelotazo y en ese momento Pablo gana un premio de reconocido prestigio, crece un por mil su marca personal y entonces decide compartir su forma de trabajar para que todo el mundo pueda aprender y además pues sacarse por el camino pues un buen dinerito. Y tú que estás aprendiendo ves a Pablo con los logros que ha conseguido y piensas que sus palabras van a misa. Todo lo que dice es lo que hay que hacer porque, hombre, ha ganado premios y es el recopetín. Pues bueno, todo esto viene a que muchas veces confundimos reconocimiento con profesional. Un trabajo puede ser totalmente profesional sin ser estándar. Muchas veces relacionamos que lo estándar es lo profesional y esto no es así. Lo estándar va variando continuamente y si te das cuenta, los grandes son los que van manipulando estas tendencias y los que van haciendo que todo esto vaya cambiando. Hace no mucho tiempo era una aberración total trabajar en la mezcla con procesamiento en el máster, es decir, algo de compresión, algo de ecualización. Luego se fue aceptando esto, vamos a comprimir un poquito y ecualizar un poquito para que luego en el máster pues el color se parezca bastante a lo que ya vamos buscando en la mezcla. Pero esto ha seguido evolucionando hasta el punto de trabajar en el máster con un clipper, con un limitador, y todo esto viene por personajes como Pablo que han llegado a tener cierto reconocimiento y convierten sus métodos de trabajo en estándar. Pero ya te digo que hay infinidad de formas de trabajar. Cuanto más trabajes como los demás, menos te vas a poder diferenciar del resto, que sí, que tenemos que cumplir unos mínimos y de pronto no puedes hacer una producción como quieras, que al cliente le guste, pero sí que puedes ir metiendo tu sello y alguna cosa que a ti te diferencie del resto. Un trabajo profesional es el trabajo que te hace un profesional. Si tú eres un profesional, estás cobrando por hacer un trabajo, es un trabajo profesional, aunque sea una mierda con un lazo. Y tengo que hacer un inciso, porque estaba montando el vídeo y me he dado cuenta de que toda esta historia de Pablo puede generar algún tipo de confusión y puede que penséis que estoy hablando de alguien en concreto, de algún canal de YouTube, de algún personaje en concreto, y esto quiero dejar claro que para nada es así. Lo que quiero decir es que alguien como tú o como yo puede llegar a tener mucho reconocimiento y no es más esa persona que lleva 2 años y tiene reconocimiento que a lo mejor otra persona que lleva 30 años trabajando y trabaja de otra forma, o el que lleva 5 años grabando. Todos son profesionales porque están cobrando por este trabajo. Así que cuando hablamos de sonido profesional muchas veces lo confundimos con el sonido estándar, con el sonido de moda.
o con el sonido de Pepito Master que tiene 300 gramos. Y ya estaría el vídeo de hoy, pero ofrezco servicios de mezcla, de mastering. Estamos hablando de profesional, pues bueno, yo soy un profesional que tiene más de 25 años de experiencia y te ofrezco mis servicios de mezcla, de mastering, de edición. ¿Que quieres hacerlo tú pero quieres que yo revise tus mezclas? Pues tienes mi canal de Patreon en el que puedes aprender muchísimo. Además tienes ejercicios todos los meses, multitracks, varios años de contenido acumulado al que puedes acceder por solo 15 euros. Si quieres pásate por allí, patreon.com/feraslanz y nos ponemos a trabajar. Hasta pronto.